Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 21. Dice así la palabra del Señor en esta tarde. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos juntos. Padre, una vez más en este día venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva de una manera especial una vez más en medio nuestro. Que tú toques nuestros corazones, Señor, y nuestras mentes y nos aclares esta verdad tan grande. Este evangelio tan precioso, el único. Te lo rogamos, Señor, y que me uses una vez más como el instrumento tuyo para traer tu palabra, Señor. Ayúdame a hablar, Padre, con denuedo. Sabes que soy débil, Señor, y que te necesito. Necesito la asistencia de tu Santo Espíritu, sin la cual nada puede pasar ni en la vida de nuestros hermanos, ni en la vida de la iglesia, ni en la vida mía misma. Te ruego, Señor, una vez más, que nos ayudes y que nos asistas y que hables a nuestros corazones. Convence también, Padre, te lo ruego, de pecado aquel que te necesite. Abre el entendimiento. Haz el milagro de la salvación, te lo rogamos, Señor. Y salva a aquellos que tú has predestinado para esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, las Sagradas Escrituras nos presentan a Dios como el juez justo. Dios es un juez justo y nos presenta al ser humano como culpable por quebrantar su ley. Nos presenta también a Cristo como nuestro abogado, pero más que nuestro abogado, nuestro sustituto. Ese sustituto que tomó nuestro lugar en la cruz, cargando nuestra culpa y recibió el castigo que nosotros merecíamos muriendo en la cruz. ¿Para qué, mis hermanos? Para que la justicia de Dios fuese satisfecha y nosotros, los pecadores, fuésemos justificados por la fe en Cristo. Qué hermosa noticia. Hoy vamos, hermanos, a ir directo al corazón del Evangelio con este versículo 21, el cual nos habla de la gloriosa verdad que existe en el tema de la reconciliación de Dios con nosotros. Escuché decir en estos días una historia. Le preguntaron a un pastor si te dejaran solo en una isla y el único libro que pudieras leer fuera la Biblia, ¿qué libro de la Biblia escogerías? Y él dijo Romanos. Y le preguntaron, ¿y si fuera la Biblia, pero el único versículo que tú pudieras leer, nada más que el único versículo? Él dijo Segunda de Corintios, capítulo 21, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. El versículo 21, hermano, nos resume el Evangelio de una manera muy poderosa. Comencemos con esta maravillosa gran verdad. Cristo nunca conoció pecado. Vuelve allí a su Biblia en el capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aunque fue tentado en todo, nunca conoció
pecado. Por el contrario, nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios cuando pecaron y el germen del pecado contaminó a toda la raza humana que nacería posteriormente. De esta manera, todos estamos separados de Dios y por naturaleza, hermanos, somos enemigos de Dios. Nacemos enemigos de Dios. La palabra de Dios nos dice en el primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo 3, versículos 6 y 7, nos dice exactamente cuándo y cómo entró el pecado a la raza humana. Vaya conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 3, versículos 6 y 7, nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el 7, ponga mucha atención en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí en ese momento entró el pecado a la raza humana y la contaminó por completo con este germen. A partir de allí, ningún hombre o mujer puede tener una relación correcta con Dios, con el Dios verdadero por sí mismo. A partir de allí. Pero Dios, hermanos, no nos abandonó en este estado de muerte. El mismo que nos condena es el mismo que proveyó un sacrificio de sangre. Y este sacrificio sería la única manera de poder tener una relación verdadera con Él. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice: y sin derramamiento de sangre no hay remisión. La palabra remisión significa perdón. Ahora, este sacrificio debía ser perfecto, debía ser santo y sin mancha, sin pecado, y para que Dios pudiera aceptarlo. Solo el Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, pudo reunir estas características. Solo Él, hermanos, era santo, solamente Él era sin mancha y libre de pecado. Por lo tanto, podía cumplir con las exigencias de Dios y pagar nuestra deuda tan grande de pecado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos o en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También la misma carta a los Hebreos nos dice que nuestro Señor Jesucristo era santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7, 26. El apóstol Pedro, citando al profeta Isaías, nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Y el apóstol Juan confiesa que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Primera de Juan 3:5. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo enfrentó a sus enemigos, Él los retó
a que lo probaran a ver si él era culpable de pecado. En el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 46 dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si Jesús hubiese tenido pecado, el Padre nunca hubiese aceptado su sacrificio en la cruz. Y como resultado, hermanos, todos nosotros, los que hemos creído, estuviéramos perdidos y rumbo al infierno. Los que creyeron en el pasado y los que han creído como nosotros ahora, estuviéramos rumbo al infierno. Pero la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo se llama resurrección. Resurrección. Dios mismo resucitó a su Hijo aceptando su sacrificio por su pueblo. Romanos capítulo 8 versículo 11 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, se está refiriendo al Padre, se está refiriendo al Espíritu Santo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Padre resucitó al Hijo de la muerte. De esa manera podemos ver y estar seguros de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo por su pueblo. Y con esta seguridad, hermanos, en mente podemos decir sin lugar a dudas de que Cristo cargó nuestro pecado. Cristo cargó nuestro pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 continúa diciendo: por nosotros lo hizo pecado. Dios trató a su Hijo como pecado, no como pecador, sino como pecado por amor a su pueblo. Muchos hoy en día piensan que fueron los judíos que entregaron a la muerte al Señor y que los romanos fueron que los mataron. Pero eso es verdad hasta cierto punto, y ellos son culpables por sus pecados. Pero verdaderamente, mis hermanos, fue Dios el que entregó a Jesús a la muerte. Fue el mismo Dios, oiga bien esto, que entregó a su Hijo a la muerte. Romanos capítulo 8 versículo 32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 3:25 nos dice: a quien Dios puso, ¿a quién puso? A Jesús, como propiciación. Propiciación significa sacrificio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fue Dios mismo el que derramó toda su ira justa, todo el peso de su ira justa sobre su Hijo en la cruz, en vez de derramarla sobre ti y sobre mí. Dice que Jesús, en medio de su agonía, porque Él sabía lo que iba a enfrentar, Él sabía lo que iba a enfrentar, el pecado que Él iba a cargar, el pecado de su pueblo en esa cruz. Y sabes, dice la palabra del Señor, que en medio de su agonía, ¿verdad? Dice: Padre, en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjese en la palabra copa. ¿Qué usted cree que había en esa copa?
La copa que Jesús le pide al Padre que Él pase simboliza, mis hermanos, la santa y justa ira de Dios por su pueblo. La santa y justa ira de Dios que Él iba a recibir, que Él iba a cargar en esa cruz para librar a su pueblo, para reconciliar al pueblo de Dios con Dios. No fue que los judíos o los romanos lo tenían planeado, es que Dios lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, continúa diciéndonos, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Era un plan, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Al Señor nada lo toma por sorpresa, sino que era su plan divino. En el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 22, Dios ordenó a Abraham a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Y cuando Abraham estaba listo para obedecerlo, Dios lo detuvo, si usted se acuerda, en Génesis capítulo 22. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio allí un carnero trabado en el zarzal. Isaac, que debía morir, fue librado y el cordero murió en su lugar. La Sagrada Escritura nos dice, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis capítulo 22, versículo 13. Isaac representa al pecador sentenciado a nosotros. Y el carnero, mis hermanos, representa al Cordero provisto, nuestro Señor Jesucristo, al Cordero provisto en nuestro lugar. El apóstol Pablo explica en esta parte del versículo 21, capítulo 5 de 2 de Corintios que estamos estudiando, que Dios hizo que su Hijo pagara la pena de muerte que nuestros pecados merecían para que nosotros pudiéramos ser libres y declarados justos a los ojos de Dios. Por eso dice la palabra que venimos estudiando, que por nosotros lo hizo pecado. Hermanos, Dios quiso derramar su santa ira, su justa ira en su Hijo para que nosotros pudiéramos ser el objeto de su amor, para que nosotros pudiéramos ser el objeto de su gracia, de su paz. En otras palabras, para que nosotros pudiéramos tener una relación correcta con Él. Dios declara justos delante de Él, nos declara a cada uno de nosotros justos cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 finaliza diciendo este versículo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La palabra justicia significa que Dios declara justo al pecador, no por obras, tampoco por un cambio previo, sino porque la justicia perfecta de Cristo le es imputada o transferida. Y pongan mucha atención, hermanos, en esta parte del sermón. Es muy importante para que usted pueda ver o podamos ver un destello del amor
tan profundo de Dios por nosotros, porque mientras más conocemos al Señor, más conocemos lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos, más agradecidos somos. Más agradecidos somos. Lo que básicamente Dios hizo fue esto. Tomó nuestro pecado y lo cargó a la cuenta de Cristo. Y tomó la justicia de Cristo y la acreditó a nuestra cuenta. Permítame explicar un poquito más profundo acerca de que nosotros estamos vestidos con la justicia de Cristo. Cuando el pecador cree, Dios le acredita a ese creyente la obediencia y la rectitud de Cristo. La obediencia y la rectitud de Cristo. Así que, unido ya a Cristo por la fe, ese creyente es aceptado plenamente delante de Dios, no solo porque sus pecados han sido perdonados, sino también porque está vestido con la justicia de Cristo. En una ocasión, un hombre le preguntó al pastor Jerry Bridges, ¿por qué necesitamos las dos cosas, el perdón de nuestros pecados y la justicia de Cristo? ¿No es suficiente con el perdón de pecados? La mayoría de los cristianos dicen, Cristo me perdonó mis pecados. Y eso está bien, eso está correcto. Pero se nos olvida que Cristo nos ha vestido con su justicia. El hombre que le preguntó al pastor en ese momento era un hombre que trabajaba en la jardinería. Y ese día había un sol enorme, hacía mucho calor. Y ese hermano, porque era cristiano, este hermano que trabajaba en la jardinería, llegó todo sucio y estaba hablando con el pastor, ¿no? Y el pastor le dijo, supongamos que vienes a tu casa de un arduo día de trabajo y todo sudado, ¿verdad? Todo sucio. ¿Qué tendrías que hacer para que tu esposa y para que tus hijos te acepten para que puedas comer en la mesa con ellos? Bueno, darme una ducha, ¿no? Y cambiarme de ropa. Y el pastor le dijo, bueno, vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a suponer que te duchas, pero te pones la misma ropa. Y él le dijo, no, yo nunca haría eso. Ok, vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a suponer que no te duchas, ¿verdad? Pero te pones la misma ropa. Y entonces él le dijo, bueno, tampoco yo haría eso. O sea, lo que me estás diciendo es, le contesta el pastor, es que tú te duchas, pero también te cambias de ropa. Dice, sí, claro, eso es lo que yo haría. Bueno, eso fue precisamente lo que el Señor hizo por ti. Perdonó todos tus pecados y te vistió con la justicia de Cristo. La Biblia, hermanos, presenta todo esto como un caso legal, un caso judicial. Y la buena noticia es esta. Nuestro pecado que nos apartó de Dios, ahora por la muerte de Cristo, Dios nos acepta como si nunca hubiésemos pecado. Como si nunca hubiésemos nosotros pecado. La muerte de Cristo nos declara a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo inocentes. Dios te ve. ¿Sabes cómo te ve Dios? Te ve limpio, te ve santo. Te ve como si nunca hubieses cometido una falta en tu vida. Y esa es una gran noticia, hermanos. Ese es el mejor regalo que una persona puede recibir en la vida.
tener paz con Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero debemos entender, hermanos, que no es solamente que Cristo nos perdonó nuestros pecados, sino que Él nos ha vestido de su justicia. En teología se llama una doble transferencia. Tus pecados son transferidos a Cristo cuando tú crees y pones la fe en Él. Pero la justicia de Cristo es transferida a ti. Por eso nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Podemos tener una relación con Dios verdadera. Ninguna religión en el mundo puede tener ese privilegio, solamente nosotros. Cristo fue el único que murió y resucitó. Todas las demás religiones en este mundo, sus líderes han muerto, pero no han resucitado. Están ahí bajo tierra. Solo Cristo ha resucitado y esa es la garantía que nosotros tenemos de nuestra salvación. Ese es el sello de nuestra salvación. Así que amigo o amiga que nos visitan hoy, permítame hacerle una pregunta con mucho respeto, pero quiero ir directo al punto. Si esta tarde tú murieras, ¿cómo piensas que entrarías al cielo? Si esta tarde tú murieras, porque todos vamos a morir. Oh, pastor, es una mala noticia. Bueno, es mejor decir la verdad, ¿verdad? Si esta tarde alguno de nosotros fallece y no está en Cristo, ¿cómo pudieras entrar al cielo? Claro, alguno dirá, bueno, pienso que, y lo he escuchado, y eso es muy común, dicen, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Ya has dicho dos de los mandamientos, ¿verdad? Es la ley de Dios. No matarás, no robarás. Y pudieras seguir con la lista de lo bueno o lo malo que has hecho en este mundo, pensando que Dios, según tú, te va a dejar a su cielo, o Él tiene de repente una balanza, imaginándolo una balanza. Hay religiones que piensan eso, que es como una balanza. Si tus obras al final de tu vida pesan, las buenas pesan más que las malas, entonces Dios te va a dejar entrar a su cielo. Pero si pesan menos, pues entonces no, te va a mandar al infierno. Yo he escuchado religiones que piensan de esa manera. Pero verdaderamente eso no funciona así. Porque si eso funcionara de esa manera, ¿cuántas obras buenas tendría que hacer yo para poder entrar al cielo? ¿Y cuántas malas tendría que dejar hacer para entrar al cielo? La palabra de Dios me dice claramente que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación claramente es por gracia, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra del Señor que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es la palabra de Dios. Dios va a juzgar a todo ser humano, crea usted o no crea en Dios. El hecho de que yo no crea en Dios no quiere decir que Dios no me va a juzgar al final de esta vida. Sino es la fe en Jesucristo, que fue el único que pagó la deuda enorme de tu pecado.
Y si no recibes a Cristo, antes que tú mueras, partirás de este mundo con deudas de pecado y te pararás delante del trono de Dios en aquel día del juicio. Y tus pecados no habrán sido perdonados, no habrás sido lavado con la sangre de Cristo y te perderás para siempre. Irás a la condenación eterna, irás al infierno por una eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios claramente. Por eso en esta tarde yo te pido por las misericordias de Dios. Como dice la palabra del Señor precisamente en este capítulo que estamos estudiando, les rogamos, reconciliaos con Dios. A través de Cristo, reconciliaos con Dios. Recibe a Cristo como tu Salvador antes de que sea demasiado tarde. Ahora quisiera dirigirme a la iglesia del Señor en esta tarde. Ya estamos culminando, hermanos. Pero quisiera que nos lleváramos unas aplicaciones en mente. Número 1, Cristo no tenía pecado. Tenga esa seguridad. Cristo no tenía pecado, por eso pudo expiar nuestros pecados. Y la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo se llama resurrección. Dios mismo resucitó a su Hijo aceptando su sacrificio por ti y por mí. ¿Usted quiere un amor más grande que eso? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Número 2. Dios trató a su Hijo como pecado, no como pecador, sino como pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Él. Ahora usted está en una relación correcta con Dios a través de Cristo. Y por último, la muerte de Cristo por ti, iglesia, y por mí, te declara inocente ante Dios. No importa lo que pase, ni lo que esté pasando. La muerte de nuestro Señor Jesucristo te declara inocente delante de Dios. Ahora Dios te ve limpio, santo y sin mancha, como si nunca hubieses pecado. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás tocando corazones. Pedimos, Señor, por aquellos amigos, amigas que están entre nosotros y que verdaderamente no han venido al conocimiento de tu verdad, Señor. Pedimos que tú operes el milagro de la salvación en sus corazones, que quites, Señor, ese corazón de piedra y pongas un corazón verdaderamente de carne, que te ame, que te busque, que te desee. Te lo rogamos, Señor. También rogamos, Señor, en este momento, que nos ayudes a meditar en esta gran verdad como tu iglesia. Que nos fortalezca, Señor, para caminar en este camino, en esta jornada hasta que lleguemos a tu presencia. Que nos ayudes a ser humildes y agradecidos en todo momento. Y a caminar seguros, porque estamos seguros, Señor, en tus manos. Nada nos podrá arrebatar de tus manos, Señor, dice tu palabra. Ayúdanos a ser agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén.